una derogación, esa reforma, esa rectificación que era necesaria y que era un clamor en la sociedad española. Y sigue siéndolo. Y es un clamor en la sociedad española porque nadie puede entender que un gobierno haya sido quien haya aprobado una reforma del Código Penal que ha hecho que 1 millar de violadores, agresores sexuales, pederastas e incluso asesinos se hayan beneficiado con rebajas de penas de una ley que ha salido del Congreso de los Diputados. Pero no solo eso, que haya 104 excarcelados como consecuencia de esas rebajas de penas, es decir, que están campando a sus anchas por las calles de nuestro país. Pero es que 130 de esos agresores sexuales están en esta comunidad autónoma y 12 de los que campan a sus anchas por las calles y por las plazas están también en esta comunidad autónoma. Y lo que no puede ser es que nadie asuma responsabilidades políticas de lo que ha sido un auténtico disparate, porque hablamos de una ley que en vez de proteger a las mujeres ha hecho daño a la sociedad española. Y volvemos a reiterar la necesidad de que se abandone la soberbia y que se acuerden responsabilidades políticas. Y que si Pedro Sánchez no tiene ni la capacidad, ni la autoridad, ni el poder de poder cesar o hacer dimitir a los ministros máximos responsables de todo ello, sin olvidar que el máximo responsable es él, seremos los españoles y podrán ser los valencianos los que a través de su voto podrán llevar a cabo podrán determinar la asunción de responsabilidades de quién es el máximo responsable, como es Pedro Sánchez, haciendo que sea él quien sea cesado por las urnas a través del voto de todos y cada uno de nosotros. Porque lo que está claro es que tanto dolor en la sociedad española no puede salir gratis en el ámbito político. Y eso solo se puede compensar con el cese y la dimisión, y por tanto volvemos a exigirlo en el día de hoy.